Buen día. Vamos a realizar en esta ocasión un histograma en MATLAB. Para ello necesitamos tener los siguientes datos. Entonces vamos a construir un archivo en Excel donde nosotros pues vamos a tener los datos con los cuales nosotros vamos a construir nuestro histograma. En este caso yo tengo un archivo que tiene aquí en nuestra primera columna. Entonces voy a tener, este tiene 35.000 datos. Esto lo descargué pues de una base de datos del DANE. Entonces tengo aquí 35.000 datos. Estos datos pueden ser obviamente datos producto de una medición, pueden ser menos, puede ser más. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Número uno, guarda el archivo en Excel normal. En este caso yo lo he llamado datos 2. Otra cosa que yo tengo que tener presente a la hora de construir el histograma es cuántas categorías voy a tener en cuenta al realizar nuestro histograma. Entonces, hay varios criterios para nosotros poder determinar el histograma. Uno de ellos nos permite calcular esas categorías de la siguiente forma. 1 más el logaritmo en base 2 de n, siendo n la cantidad de datos. Eso quiere decir que para mi base de datos sería igual a 1 más el logaritmo, escribimos log, paréntesis, el número sería mi cantidad de datos, que en este caso son 35.000 datos, 35.000 y esto está en base 2, cierro. En este caso me está diciendo que, noten que me da 16, lo voy a aproximar al entero. Entonces en este caso me está diciendo que la cantidad de categorías que yo debería tener en mi histograma son 16. ¿Listo? Entonces tengamos presente ese dato. Vamos a ir entonces a MATLAB para construir nuestro histograma. Entonces cuando nosotros entramos en nuestra hoja de MATLAB, voy a generar aquí un nuevo script, ¿listo? Para construirlo. Voy a ubicarme sobre la sección donde están los archivos y voy a dar clic, en este caso voy a dar clic derecho y le voy a decir cargar archivos. Entonces en este caso voy a cargar el archivo, busco donde tengo guardado el archivo en Excel y simplemente hago doble clic para que me cargue el archivo. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a dar OK. Aquí ya tengo mi archivo que es datos 2 cargado. Voy a dar doble clic sobre el archivo para que MATLAB lo abra. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Ya tengo el archivo abierto, pero para poder construir en nuestro histograma y poder trabajar los datos, nosotros necesitamos que estos datos sean leídos como un vector. En este momento fueron cargados como una tabla. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar mis datos. Acá en la parte superior me va a salir esta pestaña de importación. Entonces voy aquí a seleccionar columna. ¿Listo? Vector columna. Y le damos acá, no olviden darle aquí clic en importar. Entonces cuando yo he hecho ese procedimiento, aquí me apareció importado como un vector columna los datos que tengo en este archivo. Y aquí me aparece entonces 35.000 por 1. O sea, es un vector que tiene en este caso 35.000 filas, una columna. Entonces voy a irme acá al nuevo archivo. Entonces aquí ustedes pueden generar nuevo script si así lo desean para guardarlo o escribirlo directamente en la ventana de comandos. Entonces acá simplemente vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a llamar a esa variable, entonces voy a decir que x es igual, en este caso, abro paréntesis, comillas, y voy a llamarlo igual que lo tengo aquí, var1. Y le voy a dar aquí, ay, perdón, y le vamos a dar enter acá. ¿Listo? Voy a darle ejecutar aquí con la flechita que dice correr. Me va a pedir que lo guarde, lo va a llamar, llamémoslo histograma 2 o como tú lo quieras llamar. Vamos a darle guardar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo estoy definiendo que X es ese var 1. Si le quito las comillas y simplemente escribo X igual
par 1 y le doy ejecutar. Miren que aquí me aparecen todos los datos, o sea que el programa está llamando a mis 35.000 datos, pero ahora en vez lo que hice fue renombrar esa variable. Esto le voy a poner un punto y coma para que cuando lo ejecutemos pues no nos muestre todos los datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a eh, convertir ese vector columna en vector fila. Entonces ese vector fila lo voy a llamar y. Es decir, y es igual a x transpuesto. Eso lo voy a hacer colocando x y aquí una comilla. Si yo le doy ejecutar, entonces lo que voy a tener es que ahí me está mostrando ese vector, en este caso un vector fila, en el que están todos los datos. Como nuevamente no quiero que me muestre todos los datos, pues le vamos a colocar un punto y coma después de. Listo, voy a limpiar acá, entonces voy a colocar CLC para que se borre lo que me está apareciendo allí en la ventana de comandos. Listo, ahí ya cargamos nuestros datos. Siguiente paso es construir el histograma. Entonces aquí le vamos a decir histograma, histogram, ¿de quién? Vamos a decirle de Y. Listo, vamos a hacer el histograma para y le vamos a colocar una coma para indicar el número de categorías. Entonces hicimos el cálculo y nos dio 16, entonces voy a colocar Y, 16 y nuevamente voy a ejecutarlo, a dar correr. Y en este caso entonces vemos como aquí al lado derecho nos aparece la figura que hemos construido, que en este caso es un histograma, donde podemos ver cómo es la distribución de los datos de esta base de datos. Acá puedo ampliarlo, aquí maximizar mi figura, ¿no? ¿Qué más puedo hacer sobre la figura? Aquí se me abre la pestaña de figuras, puedo colocarle un título, si así lo deseo, entonces puedo colocarle aquí histograma. Podemos colocarle un título al eje X, que es donde están los datos, entonces podríamos colocar qué representan esos datos. En el caso de la base de datos que yo escogí, era el número de estudiantes. Entonces yo puedo colocar acá número de estudiantes. ¿Listo? Aquí no es conveniente colocar el vertical porque en este caso recuerden que el vertical representaría la cantidad de veces que se repite cada observación. Entonces podríamos, si quisiéramos colocar algo, colocar como cantidad, pero pues usualmente en los histogramas no se coloca el eje vertical. ¿Listo? ¿Qué podríamos también ver a partir del histograma? Miren que si yo ubico el puntero del mouse sobre cada una de las columnas, esto me está diciendo cuál es la frecuencia, o sea que ahí me está diciendo que en esa primera columna hay 2.740 datos que están comprendidos entre el intervalo de 40 a 88. Si me ubico en la segunda columna tenemos 10.545 datos que están en el intervalo de 88 a 136 y así para cada una de las columnas. Debemos tener presente que el ancho de esos intervalos eh, para todos es el mismo. Y aquí podemos observar en cada caso el conteo, es decir, la cantidad de datos que tenemos para cada uno de esos intervalos. Entonces, el histograma es una manera visual en la que nosotros podemos ver, ¿cierto?, cómo se están distribuyendo los datos de una medición o de una determinada observación. Finalmente, pues aquí nosotros podemos, ven que cuando me ubico sobre la esquina derecha de la gráfica me salen varias opciones. Una de ellas es guardar, entonces yo puedo guardar la figura, colocarle un nombre, ¿cierto? Puedo guardarla en diferentes formatos, PDF, JPG, por ejemplo, y guardémosla en JPG y pongámosle aquí nombre histograma. Ustedes la pueden llamar como les convenga. Le voy a dar aquí guardar y pues finalmente, cuando ya la he guardado, entonces yo puedo ver acá en mi ventana donde me van a aparecer los archivos
que yo he ido guardando. Aquí yo estoy usando MATLAB Online. Entonces acá me va a aparecer mi figura. Aquí está histograma JPG, que pues al darle aquí doble clic lo puedo abrir. ¿M? Y pues lo puedo descargar en mi equipo y pues trabajarlo como ustedes quieran. Entonces aquí yo lo puedo importar, descargar en mi computador. ¿M? Para ser utilizado. Aquí si le doy clic acá, en los tres punticos también me funciona para abrirlo. Y voy a ver mi gráfico que puede ser descargado en el computador para ser incluido pues en los archivos que ustedes así lo deseen. Otra cosa es que directamente aquí nosotros podríamos también, me devuelvo acá, también podríamos hacer pues todas las medidas estadísticas, como calcular la media. Entonces, simplemente le voy a decir que la media de Y, que es donde tenemos nuestros datos, puedo indicarle aquí que me calcule la desviación estándar, que sería STD. Lo mismo de Y, que son donde están mis datos. Podría indicarle también, si quisiéramos calcular el error experimental, que dijimos es la desviación estándar sobre el número de datos. Entonces aquí nosotros podemos colocarle que M sea igual a la media, llamemos S a la desviación estándar, y el error que sea igual a la desviación estándar, o sea, S sobre la raíz del número de mis datos. En este caso, raíz la escribimos como SQRT y sabemos que en este caso tenemos 35.000 datos. ¿Listo? Entonces voy a generar aquí nuevamente, le voy a dar correr. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a ver en la ventana de comandos que me sale entonces los datos calculados. ¿Mm? Ay, perdón. Corremos aquí con la barra. Entonces tengo la media 213,4, tengo la desviación estándar de 140 y me está dando un error de 0,74. Si lo quisiéramos pues expresar de manera porcentual, le incluimos multiplicar esa cantidad por 100 de acuerdo a cómo lo queramos expresar. ¿Listo? Entonces, lo importante es que, recuerden, carguemos la base de datos donde tenemos el archivo. Aquí yo hice el ejemplo con un archivo bastante grande que cuenta con 35.000 datos, pero pues el mismo procedimiento aplica para cualquier cantidad de mediciones. 35.000 o como si le hacemos con 10, con 20, con 30, pues aplica igual. Feliz tarde.